Bienvenidos amigos y amigas, en este video vamos a hablar de las noticias más importantes de estos días, un título que anunció que va a desaparecer, nuevo contenido para PlayStation Plus Premium, algunos juegos gratis y contenido gratuito para varias plataformas y algunas noticias más. Recuerden que si les sirve el contenido pueden apoyar con su me gusta acá abajo, es un clic y gratuito, y suscribiéndose para seguir recibiendo noticias del mundo de los videojuegos completamente gratis. Hola Calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal, yo soy Nplay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Así es, en este video vamos a abordar varias noticias importantes que espero que lo vean hasta el final porque tienen mucho contenido gratuito, ya sea juegos o algunas demos y betas abiertas que les voy a estar trayendo al canal, que van a llegar dentro de poco, así que muy atentos. También vamos a estar hablando de algunas noticias muy importantes. Comencemos. Así es, vamos a hablar de Lemnis Gate, un videojuego que va a cerrar sus servidores el próximo mes de julio. Lemnis Gate cerrará sus servidores el próximo mes de julio, menos de 2 años después de su lanzamiento. Este es un shooter en primera persona por turnos. Recordemos que Lemnis Gate es un juego de pago de acción en primera persona que añade a elementos de combate por turnos, dentro de un bucle temporal bastante extraño, con partidas 1 vs 1 o 2 vs 2. En ellas los jugadores tienen 25 segundos para ejecutar una acción, y cuando todos han completado sus turnos comienza la siguiente ronda de 25 segundos. Díganme en los comentarios si ustedes conocían este Lemnis Gate, el videojuego, y si lo jugaban y les gustaba, qué opinan sobre el cierre de sus servidores. Pasemos ahora a hablar de Neva porque tenemos una nueva promoción que, ingresando en la página que tienen en la descripción de mi enlace de Neva, entran acá a Juega World of Warships y obtienen un bono, se registran y van a tener uno de los bonos que ustedes seleccionen. Ingresan y acá dicen eliges tu bonificación. Una vez que ingresan acá tienen 3 opciones para reclamar bonos, ¿sí? De muchos créditos, con cuentas premium y demás al momento de registrarte en el juego como nuevo usuario. Eligen un bono gratuito, se registran y van a poder canjear una cuenta nueva, ingresar a esa cuenta nueva y tener estos créditos más las recompensas que tenga cada bono. Esto es completamente gratis y tienen recompensas únicas porque la verdad es que se paga muchísimo por estas recompensas y ustedes desde Neva, desde el enlace de la descripción, lo pueden obtener completamente gratis. Así que no duden y no pierdan la oportunidad de registrarse desde el enlace de la descripción, elegir un bono y crear una nueva cuenta en World of Warships. Y hablemos un poco de PlayStation Plus Premium porque tendríamos nuevas pruebas por tiempo limitado de juegos. En este caso ambos juegos serían con una prueba de 2 horas, pero vamos a ver cuáles son los juegos. Para comenzar, el primer título sería el Unrailed, que nos dice prueba de juego, suscríbete a PlayStation Plus Premium para jugar la prueba de juego completo de 2 horas. Unrailed es un caótico juego multijugador cooperativo tanto local como en línea en el que colaboras con tu equipo de amigos para construir una vía ferroviaria a través de interminables mundos de generación procedimental. Supera los encuentros con sus habitantes, mejora tu tren y evita que descarrile. Y el próximo de los juegos que tendríamos prueba gratuita es el Disney Dreamlight Valley, que esta oferta finalizaría el 6 del 2023, por lo tanto ya no estaría el juego como prueba de 2 horas en el PlayStation Plus Premium. Este juego Disney Dreamlight Valley es un híbrido entre un juego de simulación de vida y de aventuras lleno de misiones, exploración y divertidas actividades con amigos nuevos o antiguos de Disney y Pixar. Dentro de este mundo podemos realizar misiones, recorrerlo, sí. Dentro de todo, este juego está en acceso anticipado y este sería el paquete de fundador que te da el acceso anticipado al juego y contiene objetos exclusivos. Se había anunciado como juego free to play, pero sería a futuro ya que ahora está en acceso anticipado. Y ahora recordarles en cuanto a juegos gratuitos que en el Epic Games Store nos quedan 2 días, por lo pronto hasta el próximo jueves, para descargar y obtener el Call of the Sea, un videojuego que contiene una historia sobrenatural de amor y misterio ambientada en el Pacífico Sur en la década de 1930. Podés explorar la exuberante isla paradisíaca, resolver rompecabezas y revelar misterios mientras buscas la expedición desaparecida de tu marido. Este juego suele tener un valor de $4 y ahora está gratuito para todo el mundo. Y a partir del jueves, el juego que estaría disponible nuevamente en el Epic Games Store sería Warhammer 40.000 Gladius Relics of War, un juego que está valuado en $9, así que lo pueden tener mucho más barato, o sea, completamente gratis. Es un juego estratégico por turnos de construcción de imperios ambientado en el universo de Warhammer 40.000, donde 4 facciones participan por una despiadada guerra para dominar los recursos de los planetas. Pasemos a hablar ahora de Exoprimal, porque se ha confirmado su fecha de lanzamiento, su beta abierta y su llegada al Xbox Game Pass. En cuanto a su fecha de venta oficial sería el 14 de julio, pero del 17 al 20 de marzo vamos a tener una beta abierta de este juego Exoprimal y se confirma que será juego de lanzamiento en lo que sería el Xbox Game Pass. Exoprimal, les recuerdo, es un juego de acción en equipo en línea que pone a prueba las exoarmaduras con los enemigos más feroces de la historia, los dinosaurios. Las exoarmaduras se agrupan por roles y los jugadores deberán pilotarlas para resistir ante hordas de dinosaurios en modo de juego de acción de equipo online.
Entonces la beta de Exoprimal es del viernes 17 de marzo hasta el lunes 20 de marzo. Hablando de betas, pruebas, demos, vamos a hablar de la demo de Resident Evil 4 Remake que está disponible en todas las plataformas y podrán jugar sin ningún tipo de restricción a los primeros minutos de la aventura antes de que se lance la versión oficial el 24 de marzo. Así que nos quedan unos 10 días si todavía no probaron esta demo para probar este juego antes de que se lance oficialmente. Esta demo puede venir bárbaro para quienes estén dudando o pensando en comprar este juego y nada. A partir de ahí pueden disfrutar de estos primeros minutos de la demo jugable en todas las plataformas y deciden a ver si comprar este videojuego o no. En cuanto al contenido que podríamos disfrutar, la versión de prueba, que se bautizó como Chainsaw Demo, nos permite jugar el principio del juego, incluyendo el icónico asedio en la plaza del pueblo, en donde se desarrolla parte de la aventura, por lo que tendremos que comprobar por nosotros mismos muchas de sus novedades jugables, como el nuevo sistema para bloquear ataques con el cuchillo o sus renovados controles. Las buenas noticias no acaban aquí, sino que, a diferencia de las otras demos de las últimas entregas de la saga, esta vez no habrá límite de tiempo por cuenta ni de partidas. Es decir, que podremos rejugar las veces que queramos esta parte del juego. Pasemos a un próximo juego gratuito porque vamos a hablar de Battlefield 2042, que está en Steam gratis hasta el 16 de marzo. Lo pueden jugar durante este tiempo limitado, estos 2 días que quedan. Se ha anunciado el día de hoy que va a estar gratuito por tiempo limitado. Lo pueden jugar durante 2 días. Recordemos también que Battlefield 2042 para los usuarios de PlayStation está en la suscripción de PlayStation Plus Essential y también en el Extra y Premium. El motivo de su regalo es que tiene una nueva temporada. Esta nueva temporada tiene un nuevo arsenal de contenidos, nuevo mapa, especialistas, vehículos y nuevas armas. Y pasemos a la noticia final. Vamos a hablar del multijugador de The Last of Us, porque tenemos nuevas novedades, nuevos rumores y nuevas filtraciones, ya que Naughty Dog ha publicado recientemente en su página web una oferta de trabajo en la que especifica que están buscando personal para control de calidad de un juego multijugador para Play 4 y Play 5, lo que nos hace pensar en que este juego va a ser un juego como servicio, como ha anunciado Sony que sería su estrategia a partir del 2023 con muchos juegos como servicios, y este juego multijugador parece ser uno de ellos. Y es que el videojuego multijugador independiente de The Last of Us apunta a ser el proyecto más ambicioso de Naughty Dog a futuro. Aunque, a decir verdad, el día de hoy tenemos muy poca información sobre este proyecto. Tenemos algunas ilustraciones conceptuales que han lanzado o que se han filtrado y promesas por parte de PlayStation Studios. Según pudimos leer, el estudio está en busca de un comprobador de calidad multijugador asociado para unirse al equipo de control de calidad. Entre los requisitos y habilidades que piden conocimiento práctico para los sistemas de Play 4 y Play 5. Ahora sí, esto no quiere decir que sea específicamente para el multijugador de The Last of Us porque no se aclara que se refiere a este multijugador, aunque todo apunta a que se trataría de este título. Como les comentaba, pese a que no está confirmado oficialmente, se cree que el juego tendría un enfoque de juego como servicio, free to play, con microtransacciones, además de que basaría su principal atractivo en misiones cooperativas e incluiría un modo Battle Royale. Además de esto, también se ha contratado el creador del pase de batalla del Fortnite, por lo que podríamos tener un pase de batalla para conseguir bastante recompensa por parte de la compañía. Recordemos que el creador del pase de batalla de Fortnite fue quien le dio millones y millones de dólares debido a este gran pase de batalla y las novedades que traía con sus nuevas temporadas. Esto podría volver a suceder, pero ahora en un juego de gran calidad como es The Last of Us. En cuanto a fecha, novedades, tráiler y demás, no tenemos nada más que anunciarles. Simplemente era anunciarles que va a tener probablemente un pase de batalla y que se está buscando gente para Play 4 y Play 5. Por lo tanto, este juego también estaría en Play 4, ya que se había anunciado anteriormente que saldría solo para PlayStation 5. Bien, y antes de cerrar con el video, me gustaría saludar a los comentarios del video anterior, de los videos anteriores. Vamos a saludar a Player Drinking 6335, a Black Studio 2, a Jeremías Villegas, a Romina Molineros. Y hasta acá los saludos. Recuerden que si ustedes quieren un saludo en el próximo video, me lo hacen saber acá abajo en los comentarios o comentan lo que ustedes quieran. Comentando me dan una ayuda bárbara. Así que nada, reventemos la casilla de comentarios o como se llame. Comenten acá abajo. Déjense un me gusta, que también reventemos el botón de likes, que me ayudan mucho. Últimamente estoy medio bajón con el canal, pero bueno, nada, me dan mucho apoyo y me ayudan comentando y dejando su me gusta. Y si son nuevos, si se suscriben y activan la campanita, nada, van a recibir más videos de este estilo con noticias de videojuegos, noticias de actualizaciones y demás. Así que nada, me ayudan mucho haciendo esas 3 cositas: suscribiéndose, dejando su me gusta y comentando. Así que nada más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.